Hace una semana se inauguraba oficialmente el Gran Anillo Peatonal Padre Ancheta, una de las actuaciones de movilidad más importantes desarrolladas en Tenerife en los últimos años y que ya está ofreciendo sus primeros resultados. Para hablar del funcionamiento de esta infraestructura nos acompaña Dámaso Arteaga, consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Dámaso, ya hace una semanita de esta inauguración, ¿qué balance hacen hasta ahora desde el Cabildo? Bueno, pues en principio muy positivo. Los primeros datos que manejamos son de que hemos conseguido mayor fluidez para el tráfico al segregar el tráfico peatonal del rodado en el interior de la rotonda. En ese sentido, por un lado hemos conseguido esa mayor fluidez y por el otro lado también hemos ofrecido una mayor seguridad al peatón, aspecto que me parece fundamental a la hora pues de transitar por 11 pasos de peatones que había pues cerca de 20.000 personas diariamente, ¿no? Esta afección de pasos de 11, de tener que pasar por 11 pasos de peatón sobre el tráfico, date cuenta que en ese entorno estamos hablando de unos 50.000 vehículos diarios aproximadamente, pues genera una retención y una paralización continua del tráfico, ¿no? En ese sentido, la apertura de la pasarela ha cambiado completamente la movilidad en ese entorno, ¿no? Y por otro lado, pues ha cambiado completamente la fisonomía de la entrada de la ciudad de La Laguna por el Padre Ancheta, ¿no? Con lo cual los primeros datos, las primeras valoraciones son muy positivas. ¿Se puede decir que se están cumpliendo las previsiones? Sí, hay algunos aspectos que tienen que ver con las sensaciones de algunos ciudadanos. Por ejemplo, se decía que eran muy largas los recorridos, entonces nosotros hemos estudiado muy bien todos los tránsitos destino a destino, desde la Avenida Trinidad hacia la Facultad de Biológica, o de Biológica hacia el intercambiador, hacia la terminal de guaguas La Laguna, o desde la zona de Geneto. Los hemos estudiado todos. Los tiempos en general se reducen, contrariamente a lo que se está comentando por muchos ciudadanos, se reducen los tiempos, ¿no? De tal forma que estamos hablando de un 10% menos con carácter general. Es verdad que la parte de Geneto se camina un poquito más, unos 40 segundos más, en unos tránsitos de unos 5 minutos o 6 minutos, con lo cual 40 segundos no suponen un tiempo demasiado elevado, ¿no? La pasarela es perfectamente accesible, con lo cual bueno, creemos que aporta un componente de seguridad en el entorno muy importante. Bueno, desde luego que la pasarela pues apuesta mucho por la accesibilidad, era de una de las prioridades con esta infraestructura. Bueno, teníamos claro que era una dificultad el elevar todos los 11 pasos de peatón a un anillo circular pues 6 metros por encima de la calzada. No era sencillo con la normativa de accesibilidad en la mano, ¿no? Con lo cual se ha puesto todo el empeño en intentar mimar ese planteamiento de tal forma que todos los lados son accesibles, ¿no? Y donde único no es posible tener accesibilidad mediante rampa, pues hemos tenido que colocar un ascensor, ¿no? Que es la escalera que da al intercambiador. En el futuro tenemos previsto que ya se está ejecutando, se está licitando la obra de rehabilitación, de modernización del intercambiador de La Laguna. Esa obra va a permitir en el futuro conectar directamente con la pasarela. Ya el tramo de pasarela está hecho con una conexión directa a la estación de guagua, ¿no? De tal forma que en el interior de la estación de guagua se van a colocar ascensores, escaleras mecánicas, lo que sea procedente, y en ese sentido tener la accesibilidad al completo y la conectividad de todo ese enlace que es utilizado mayoritariamente por estudiantes, pues resuelta, ¿no? Mayoritariamente por estudiantes, pero que ahora la pasarela está llamando a mucha gente a subir y a disfrutar de ella, ¿no? Llama la atención y están los ciudadanos de La Laguna incluyéndola incluso en sus itinerarios de paseo o de caminar o de hacer ejercicio, ¿no?
Bueno, y en este sentido, ¿qué crees que la gente más valora con esta infraestructura? ¿Cuáles son los comentarios o el feedback que les ha llegado? Bueno, tú sabes que hay memes para todos los gustos y pese a la parte jocosa, más divertida que esta pasarela pues ha provocado, en general las sensaciones son muy buenas, ¿no? Tanto los estudiantes que tienen que acceder normalmente a la zona biológica, como los vecinos, la verdad es que son unas sensaciones positivas, de mayor seguridad una vez que estás en la pasarela, y ya los conductores están percibiendo una mayor fluidez en el tráfico, que sí, que es el objetivo principal. En horas puntas se agradece muchísimo, ¿no? Y hay algunos que lo han dado mucho, ¿no? No obstante, sigue siendo un nodo de comunicación muy importante en el que hay una intensidad de vehículos también muy grande, ¿no? Eso de 40.000 vehículos al día, 40 a 50.000 vehículos al día, son números muy relevantes en cuanto a congestión de tráfico, pero el comportamiento en general de la rotonda en estos momentos de la Glorieta de Brasil es muy positivo. Sí, bueno, de hecho se ha definido como una de las infraestructuras de movilidad más innovadoras de Europa. Bueno, no tenemos más que ver el diseño que tiene, cómo se ha resuelto todas las comunicaciones, o prácticamente todas las comunicaciones, y en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Yo creo que va a ser un ejemplo, sobre todo por el objetivo ese de segregar el tránsito peatonal del rodado. Estamos hablando del ensamblaje de más de en torno a 38, 40 piezas, ¿no? Con muchísimas toneladas. Cada pieza llegó a tener, algunas de ellas, más de 60 toneladas de peso, unos 30 metros de largo, unos 8 metros de ancho, ¿no? Entre 6 y 8 metros de ancho. Esas piezas fueron muy complicadas de transportar, había que hacerlo por la noche, los trayectos por mar también son muy complejos, desde Sevilla. Teníamos previsto hacer los trayectos en barco de 2 en 2, tuvimos que hacerlo de 1 en 1 por las navieras, con unos protocolos muy exigentes. Bueno, fue una obra con una logística muy precisa también. Muy precisa, efectivamente, muy rigurosa, y que requirió muchísimo un despliegue logístico muy grande, ¿no? Ahí estuvimos asistiendo al ensamblaje de los 27 tramos importantes, y la verdad que lleva una complejidad técnica muy relevante. Sí, bueno, tras 5 años de obra, si no me equivoco, ¿cómo calificarías el proceso? Bueno, muy difícil. Date cuenta, nosotros estamos en 2023, en julio de 2023 no había colocado ningún tramo, y a partir de septiembre pues se activó la obra y empezamos a colocar uno a uno, paso a paso, pieza a pieza, golpito a golpito, como comentábamos en la presentación, pues cada una de las 27 piezas importantes de la pasarela. O sea que el tiempo, al final lo importante es que estas obras finalicen. Hay obras que se quedan en el tintero. Te puedo nombrar, por ejemplo, hay un puente del Centenario en Sevilla que se ha quedado paralizado, una obra emblemática para el municipio de Sevilla, para la ciudad de Sevilla, y en ese sentido, como esta, hay otras que se han quedado en el tintero, y que lo importante de las obras hoy es finalizarlas, ¿no? Con lo cual yo estoy satisfecho por haber conseguido culminar un proyecto tan complejo como este. Desde luego que sí. Bueno, y como bien decíamos, la infraestructura es bastante compleja, de enormes dimensiones. Ha sido una de las obras más importantes en lo que lleva de etapa en el área de carreteras. Por supuesto. ¿O el mayor reto? Por supuesto que sí. Esta es una obra emblemática, muy compleja de ingeniería. En mi trayectoria profesional me he tropezado con muchas actuaciones en materia de asfaltos, de edificación y demás, pero esta estructura tiene una complejidad y requiere una logística. Además,
está sujeta a muchos imponderables, ¿no? Al tiempo, al estado del mar que condiciona o se retrasa y ya te trastoca toda una quincena de preparativos, ¿no? Y la dependencia además del exterior en cuanto a la fabricación de esas piezas o de los precios que te cambian sobre la marcha del acero, ¿no? Bueno, en ese sentido la complejidad es importante y ha sido una de las obras en las que he encontrado más dificultad a la hora de tramitarlas y de finalizarlas, ¿no? ¿Dirías que este proyecto es una nueva forma de entender la movilidad en Tenerife? Bueno, yo creo que forma parte de un cambio de modelo que se va instaurando progresivamente, ¿no? Las infraestructuras tenemos que orientarlas a facilitar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y a mejorar la vida de los ciudadanos. En este caso, la mayor seguridad que ofrece la pasarela yo creo que es esencial, ¿no? Y a partir de ahí, la mejora en la fluidez atacando aquellos enlaces más complicados. Aquí estamos hablando de la pasarela del Padre Ancheta, pero podemos hablar del polígono de Güímar, en el que hemos hecho una actuación también relevante en cuanto a ordenación del tráfico en ese entorno y que ha mejorado notablemente el efecto de las colas y las congestiones. Entonces, atacando esos puntos que son más conflictivos, pues también conseguimos mejorar los tiempos y la fluidez del tráfico, que es fundamental. Porque hasta dónde es el punto o sea, más bien el punto del problema entre las colas y llegar a realizar una infraestructura. Bueno, partimos de la base de que en la isla existe una cantidad enorme de vehículos, ¿no? Y una saturación en general en muchísimos puntos. Se está saturando la TF5, se satura la TF1, hay muchísimos rincones con dificultades, ¿no? Partiendo de la base de que existen muchísimos vehículos en estos momentos, pues tenemos que ser capaces de ampliar los corredores principalmente, ¿no? De ahí que el tercer carril descendente de la TF5 sea una necesidad. En estos momentos el gobierno lo acaba de adjudicar y va a permitir mejorar, por ejemplo, el acceso al área metropolitana de todos los ciudadanos del norte. Ese objetivo era esencial, el poder ponerlo sobre la mesa a la mayor brevedad. O la ampliación de la plataforma a 3 carriles en la TF1 entre Oroteanda y Las Américas es estratégico, eso es esencial para mejorar la movilidad en el sur, porque en el norte hay más carreteras secundarias, pero en el sur la dependencia de todos esos municipios, San Miguel, Arona, Deje, de la TF1 es total, con lo cual debemos ser capaces de ampliar a la mayor brevedad la plataforma a 3 carriles de la autopista del sur. ¿Y en qué punto se encuentra ese proyecto? Ese proyecto tiene 2 fases. La primera de las fases está a punto de licitarse por el Gobierno de Canarias. El compromiso era hacerlo durante este año 2026. Confiamos en verlo en la mayor brevedad. Esperemos que sí. Bueno, hablando del tercer carril de la TF5, ¿cuánto reduciría el tráfico o que esté previsto con esta incorporación? Bueno, es una obra en torno a los 60 millones de euros, se remodelan los enlaces al aeropuerto, se elimina un puente que está pues por el McDonald's, más o menos por esa zona, el puente antiguo del aeropuerto se elimina, se pone una plataforma nueva, nos va a permitir duplicar las entradas al aeropuerto. Las personas que vengan del norte tendrán un acceso directo y las que vengan del área metropolitana pues tendrán otro acceso distinto a la gente que viene del norte, con lo cual yo creo que va a haber más fluidez en el entorno, sobre todo en el acceso y las salidas del aeropuerto Tenerife Norte, pero va a ser fundamental y lo vamos a percibir en el acceso por la mañana al área metropolitana, ¿no? Eso yo creo que vamos a conseguir que la autopista sea más segura, que tengamos menos accidentes en un tramo muy delicado, que en estos momentos tiene 2 carriles, y vamos a conseguir mejorar esa situación, ¿no? En cuanto a accidentes y sobre todo también en cuanto a tiempos a la hora de acceder al área metropolitana. Pues calculo que en torno a un 20 o 25% menos de tiempo sí nos puede llegar a favorecer una obra de estas características, de esta envergadura.
y hay que ponerla en relación con el proyecto tercer carril de la TF5, o sea, no nos podemos quedar aquí, hay que seguir sacando proyectos en paralelo, pues este ya estaba, pero hay que seguir trabajando en ese tramo en sentido ascendente, que es la siguiente fase, ¿no? O sea que yo creo que hay que bueno, cambiar el ritmo de licitaciones que tenía el gobierno de Canarias, que el mandato anterior fue, yo creo que no hubo ninguna licitación de estas características, y en estos momentos, pues tanto la TF5 como la TF1 es importante que se desbloqueen y salgan adelante estos proyectos. Desde el área de carreteras del Cabildo, ¿cuáles son las líneas de trabajo actualmente? Bueno, nuestra competencia principalmente es la conservación de la carretera, de la red insular de carreteras. En estos momentos estamos licitando ya la rehabilitación del firme de la TF1 entre Santa Cruz y Güímar, unos 19 kilómetros de recorrido. Estamos hablando de 3 carriles en cada sentido hasta Arafo, y son unos 16 millones de presupuesto. Estamos licitándolo en estos momentos, confiamos que las obras puedan comenzar en diciembre. A partir de ahí hay una batería de proyectos en las que estamos tramitando que afectan pues prácticamente a todas las zonas de la isla, al área metropolitana, a la zona norte, a la TF42, a la TF421, las paralelas a la TF5, la 152, la 235. Estamos trabajando en un paquete de actuaciones para intentar mejorar en definitiva el estado de la red de carreteras de la isla de Tenerife. A corto plazo, pues la TF1 en ese faltado con 16 millones de euros, que va a ser una obra referente que la persiguen muchísimos conductores. ¿Cuál diría que es el proyecto más importante en materia de movilidad actualmente en la isla? Bueno, es un reto complicado el que tenemos por delante, pero más que una sola actuación, yo creo que debe ser un conjunto de ellas, ¿no? La apuesta por el transporte público, la adquisición de guaguas de 2 pisos, la renovación de flota, el incremento de la flota en materia de transporte público que está realizando TITSA, la mejora de las condiciones de esas paradas, de esas terminales, yo creo que es esencial. Hay que ir trabajando en todos estos aspectos. Y los enlaces, nuestra visión es, aparte de la ampliación a 3 carriles de la autopista, que es sin duda las obras imprescindibles para mejorar la situación de movilidad, los enlaces desde carreteras tenemos que ser capaces también de avanzar en la mejora de la seguridad, ¿no? Pero tienen que ser una batería de actuaciones las que nos permitan en distintos puntos de la isla atacar los problemas de congestión de tráfico que se vienen presentando, y también animar a los ciudadanos a cambiar algunos modos de moverse, ¿no? El transporte público es esencial, y cuando podamos usarlo, pues intentar entre todos usarlo, o incluso el gesto de ir 2 o 3 en un coche y no un coche con un solo conductor. Bueno, son gestos los que podemos ir trabajando conjuntamente para mejorar al final la fluidez del tráfico y las congestiones de la isla. ¿Dirías que Tenerife ha llegado a un límite en cuanto a tráfico? Bueno, yo creo que ha llegado a un límite, ¿no? Estamos en una situación muy complicada y tenemos que ser capaces entre todos de buscar soluciones, ¿no? Fíjate que antes incluso hasta las guaguas de los escolares recogían a los niños en casa y los llevaban después al colegio. Ahora somos todos los padres los que tenemos que estar llevando a cada uno de nuestros hijos al colegio, además en una franja de hora muy pequeñita, ¿no? Y estamos alrededor del colegio para intentar dejar a nuestro hijo en el momento oportuno, y además lo que debemos llevar de la mano. Entonces esta situación que antes no se producía, pues ahora se está produciendo de tal forma que la congestión en torno a las primeras horas o los horarios escolares es muy relevante en torno a los centros, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que seguir trabajando y seguir entre todos mejorando estos puntos que hemos comentado, que hemos detectado, que son más complicados. Incluso las empresas deben ir escalonando sus servicios de tal forma que no salgan todas las empresas a la misma hora, primera hora de la mañana, y metamos en la red de carreteras a todos los vehículos pesados a la vez, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando soluciones. Incluso la Universidad de La Laguna, que ha escalonado de alguna forma también sus horarios, permitiendo
que no se concentre todo entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿no? Ese movimiento universitario que también es relevante, sobre todo la TF5. Yo creo que son medidas que si las interiorizamos todo, pues al final conseguiremos una isla un poquito más ordenada, ¿no? Sí, que al final los ciudadanos ya sienten la escuela un poco como su rutina diaria, pero que con todas estas medidas pues sí se puede revertir esta situación. Efectivamente, la ampliación incluso del tranvía, donde más podamos llegar, más lejos podamos llegar, más ciudadanos podemos conectar y el tranvía se ha consolidado como uno de los medios de transporte sostenible, destacado, ¿no?, en la isla de Tenerife. Y en ese sentido hoy ya no se puede pensar el área metropolitana sin el tranvía, con lo cual yo creo que hay que seguir avanzando y seguir consiguiendo ampliar la red tranviaria que tenemos. Bueno, por último, Dámaso, una valoración final sobre el gran anillo peatonal para Anchieta. ¿Qué significa para ti verlo ya plenamente operativo? Bueno, pues una satisfacción por ver el trabajo culminado. Nos lo propusimos como un objetivo de mandato y en ese sentido lo hemos cumplido, ¿no? Ahora a los ciudadanos les corresponde valorar la eficiencia de la infraestructura, pero ya estamos notando y percibiendo las mejoras tanto a nivel de seguridad para el peatón como a nivel de fluidez del tráfico en el entorno de un anillo que viene con una sobrecarga de vehículos muy intensa en torno a la estación de guaguas y demás, y en definitiva el anillo pues está resultando que está cumpliendo las expectativas para lo cual fue diseñado. Además ha cambiado la fisonomía de la entrada de la laguna de una manera con un diseño vanguardista, innovador, y que están moderno y que están disfrutando todos los ciudadanos en estos momentos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dámaso, por estar aquí con nosotros y a seguir trabajando para una mejor movilidad para la isla de Tenerife. Muy bien, gracias a ti, muchas gracias.